Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, a este que es tu canal. En el último día hablábamos de la parte del elefante y del jinete de aquel libro Switch, donde explicaba estas dos imágenes de lo que yo había explicado anteriormente con de la naturaleza de tus deseos y qué hacer cuando parece que tú no avanzas en tu vida, ¿no? Entonces habíamos dicho que una parte era, digamos, dos puertas, digamos, la emocional que teníamos de ese deseo, la intelectual que hay que analizar siempre y la bisagra sería el vídeo que hicimos la vez pasada, donde ves cómo ambas cosas se pueden mover. Y hoy tenemos el aceite. ¿Cómo hacer esto? Todo esto es algo que no se me ha ocurrido así como así. Quiero decir, son cosas que a lo largo de los años he ido desarrollando en mi trabajo, con mi trabajo de regresiones a vidas pasadas, pero que visita mi página web, por cierto, y así lo conocerás mejor y además podrás ver todos los artículos que hay allí, donde en ese trabajo que hago, pues tienes que ayudar a las personas a entender mejor lo que están buscando, sus deseos reales, no los que te cuentan, que muchas veces las cosas no son lo que parecen, o mejor dicho, casi nunca son lo que parecen. Cómo analizarse a sí misma, esa parte racional, cómo entender intelectualmente las cosas, no todo es irnos por la parte mágica y demás, no, porque eso no te lleva al final a ningún sitio si solamente te vas por la parte emocional, que analizarlo intelectualmente, como si todo lo analices intelectualmente, tampoco te lleva a parte alguna, y ambas cosas se tienen que conjuntar. Y claro, nos encontramos que una vez que tienes clarísimamente esas imágenes que hablamos, es cómo engrasar esa bisagra, cómo hacerla que funcione más fácil. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de una cosa que llaman el circuito del coraje, que es el circuito del coraje, pero en realidad yo pienso que ese título, cuando yo lo encontré, porque estaba buscando información para ver cómo explicarte las cosas, pues yo creo que lo pusieron coraje porque de cara al marketing funciona mejor. Pero es el circuito de la decisión, de la fuerza de voluntad, del tesón, que decía mi abuela decía la palabra tesón ya en desuso. Entonces, esa energía que tú tienes que poner, ¿cómo tienes que poner para enfrentar el cambio? Entonces, hoy vamos a abordar este tema porque vas a descubrir una cosa muy interesante que está dentro de ti y que quizás no conocías. Bueno, sobre esto del circuito del coraje, como decía, yo creo que la palabra la han tomado un poco por el tema del marketing, porque coraje suena muy bien. Pero coraje parece una palabra de pelea y demás. De hecho, la definición de coraje es la capacidad, o sea, la fuerza mental, moral, para aventurarte, perseverar y resistir al peligro, al miedo, a la dificultad. Es la capacidad de controlar ese miedo, es la capacidad de ir más allá, la capacidad de superar aquellas cosas que tienes frente a ti. Y al día de hoy, pues parece que coraje pues es una palabra que implica pelea, pero tal. Entonces, bueno, yo como digo creo que se tomó por una cuestión de marketing porque suena mejor que decir el circuito de la decisión, de tu capacidad de decisión, el circuito de tu voluntad, el circuito de tu determinación. Pero al final es todo siempre referido a esto. Al día de hoy, decirle a una persona que tiene miedo es casi insultarla, pero el mundo, míralo hoy, vive bajo el miedo, se le tiene sujeto bajo la argolla del miedo. Y si tú no eres capaz de enfrentar tus miedos, no cambiarás. De hecho, yo tengo una frase que la tengo desde 17 años. La tomé, mira, fíjate qué cosa, estaba leyendo una revista de estas de programación de televisión y la persona que hizo este escrito, no sé, un genio, decía lo siguiente: solamente enfrentándote a lo que temes, surgen las experiencias y se producen los cambios. Y ha sido para mí una frase que he llevado toda mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me he encontrado frente al miedo. Por ejemplo, quiero hacer ahora un artículo, un vídeo, porque ha cumplido 20 años que hizo mi primera regresión. Y yo tenía miedo aquel día, tenía miedo grande, pero era la única forma de cambiar. Yo quería cambiar. Entonces tienes que enfrentarte a tu miedo. Si tú quieres cambiar, tienes que enfrentarte a tu miedo y no hay otra. Entonces,
no hay una excusa para, si estás mal, no hacer lo que tienes que hacer. Y tener miedo no es una excusa. Cuando te encuentras frente a situaciones estresantes, frente a situaciones que te dominan, he hablado previamente que poner por escrito las cosas es una herramienta que desestresa mucho, que quita mucha tensión. Hay otras herramientas que conocemos también muy bien, como pueden ser, por poner un ejemplo, el meditar, el buscar estados de relajación y demás. Te puede también desestresar de ese miedo, te puede quitar ese miedo. Son cuestiones clásicas que ayudan mucho a mejorar tu coraje, tu capacidad de decisión, tu fuerza de determinación. O sea, todo esto ayuda. Y son las herramientas que podemos decir que han sido siempre clásicas. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Y esto es la parte interesante que te iba a decir. Y es una cosa que yo no conocía. ¿De acuerdo? Esto lo conocí a raíz de empezar a buscar información para esto y ves, como digo, que me ayudéis mucho a aprender, pues sirve. Pues resulta que cuando tú tomas la decisión de hacer algo que te da miedo, algo de enfrentarte, más que miedo, también difícil, algo que representa un desafío, te representa un esfuerzo, te representa romper el hábito que tú tienes de ese elefante, empiezas a segregar una sustancia, un neurotransmisor, que se llama dopamina. Empiezas a segregarlo. Pero tiene unas características muy curiosas. Tú, si por ejemplo quieres hacer ejercicio, tienes en el hígado una cantidad determinada de glucosa. Una vez que se termina esa glucosa, se terminó. Empiezas a caer, punto. Puedes tener más, menos, pero ahí está la cantidad de energía que tú tienes. La dopamina no. La dopamina es una sustancia que en el momento en que empiezas a iniciar el camino de ese elefante, tú que eres el jinete que has decidido, que te decía en el vídeo anterior, en ese momento en que empiezas a iniciar el camino se empieza a generar dopamina. Y en el momento en que empiezas, no se genera cuando llegas, se genera cuando estás empezando. ¿De acuerdo? Entonces tú estás empezando y tu cerebro empieza a generar dopamina. Y además, cuanto más te esfuerzas, cuanto más enfrentas tu miedo, cuanto más te plantas frente a tu miedo, más dopamina generas. O sea, llega un momento en que la dopamina invade tu cerebro totalmente, lo llena. Con lo cual, ¿te acuerdas que te decía que el elefante hay que convencerle poquito a poco, tareas pequeñas? Bueno, pues esas tareas pequeñas son las que te permiten avanzar. ¿Te acuerdas que te decía de 15 minutos de meditación que se transforman en 45, 50 minutos? ¿Por qué? Porque has vencido tu miedo, has vencido la dificultad, has vencido y esa dopamina te empieza a dar satisfacción porque es una sustancia que te permite, un neurotransmisor que te da satisfacción, te da placer. Y oye, es que tenemos un cuerpo muy vicioso. En el momento que al cuerpo tú le das algo que le da gustirrinín, quiere. Pero además, en este caso es algo que le da gustirrinín, pero beneficia a tus objetivos del cambio. Te está dando energía para el cambio. Y es muy prometedor porque significa que aunque a ti te cueste un esfuerzo ponerte en marcha el primer día para hacer ejercicio físico en el salón de tu casa con un vídeo, eso será el primer día. Quizás el segundo, quizás el tercero, pero llega un momento en que en el momento mismo que piensas, ya estás sintonizado con la dopamina que dice, vamos a por ello. Y el cuerpo que dice, uy, qué bien, vamos a tener más dopamina, con lo cual es algo muy positivo. Pero además, fíjate qué bueno que la dopamina tiene un efecto, además de acumulativo, además de que va amontonándose y demás, tiene un efecto muy bueno que es que actúa sobre la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad del cerebro? Mira, tradicionalmente se ha creído que el cerebro llega a un punto determinado, tiene una serie de neuronas y ahí se terminó. Y a partir de ese momento las neuronas empiezan a morir, se empieza a estropear y se empieza a fastidiar la maquinaria y ya está. ¿Por qué? Porque lo que observaban, ya está. Y decían, mira, esta persona está mayor, está gaga, pero es la edad, es que el cerebro ha dejado de
de funcionar correctamente porque estas neuronas se van muriendo. Pues fíjate qué cosa, pues va a ser que no. Se han hecho pruebas con personas mayores, de edad más avanzada, que les han puesto a competir con personas jóvenes. Y aquí no vale hacer la broma de que los jóvenes hoy ya no son los de antes, ¿no? No, le han puesto a competir. Y resulta que han sacado resultados tan buenos como los jóvenes. Claro, esto rompe la idea de esa degeneración del cerebro, de las neuronas y tal. Claro, esto llama mucho la atención, le llamó la atención a los científicos. ¿Por qué estas personas consiguen esto? ¿Qué pasa? ¿Tiene una genética privilegiada, lo que sea? Pues no, que cuando tú estás forzando el cerebro, te estás forzando tu mente, estás forzando tu vida, te estás forzando en una determinada dirección, el cuerpo responde a eso dándote, por ejemplo, dopamina. Y la dopamina influye sobre la neuroplasticidad, la adaptación del cerebro, de todo el sistema neuronal, a las exigencias que le estás sometiendo. De tal manera que estas personas más mayores habían desarrollado en el cerebro otras áreas que normalmente no se desarrollaban para poder obtener el resultado que se pretendía. O sea, tú como jinete decides convencer a tu elefante que vaya a beber a esa fuente, que es la fuente, yo qué sé, una mejor salud, hacer meditación, hacer ejercicio, lo que te dé la gana, o sacarte unos estudios, lo que tú quieras, le has convencido. Y claro, dices, mira cómo llego ahí. Pues resulta que según va caminando el elefante, tú vas teniendo más energía, el elefante va teniendo más energía, más fuerza, más determinación, y es una bola de nieve que va aumentando. Y esto es muy interesante porque yo no conocía el tema de la dopamina, te lo digo de verdad, hasta que no leí este artículo al buscar información para hacer estos vídeos para ti, estos artículos para ti, pero es algo que yo había observado en las personas que trabajan conmigo. Yo había observado que de pronto, ella misma lo decía, dice, no, es que me costaba esto antes un horror, pero es que ahora es facilísimo, es que ahora no me cuesta, es que, ¿por qué? Yo le había ayudado, en la parte intelectual, a determinar esos puntos brillantes que decíamos en el vídeo anterior, esos puntos donde agarrarse. Había ayudado a crear esa imagen clara de lo que realmente quería para su vida, no lo que se decía que quería porque era lo que se podía permitir a sí misma. Y hemos convencido al elefante que aquello era maravilloso y se habían puesto a avanzar. Y lo que tú podías pensar que esa persona le iba a costar X tiempo, le costó prácticamente nada. Hay personas que me han comentado de cambios. Dices que no me lo puedo explicar, es que yo nunca pude pensar que pudiese hacer esto. Y yo te digo también que a mí me han sorprendido personas. ¿Pero por qué? Porque sí que son personas que se aventuraron en ese camino de enfrentar su miedo de una forma sistemática, de una forma concreta, de una forma repetida. Porque aquí venimos a el truco, que no es un truco, porque no es un truco, pero es lo que tú debes de hacer para tener este aceite en funcionamiento, para poder aplicar este aceite. Porque claro, ¿cómo nos ponemos en movimiento? Pues esto viene unido a lo que te dije antes de escribir las cosas. Imaginemos que tú has decidido hoy que mañana vas a empezar con algo concreto. Ese algo concreto es algo que tú tienes que introducir en medio de todo lo que tú ya haces, porque ya haces una serie de cosas. Entonces, lo único que funciona muy bien para activar esto, y te lo digo de verdad, hazlo, es, ya sea en una hoja de Excel, ya sea en un cuaderno, no es un cuadernito, no pequeño, tienes que tener espacio para ver bien, Hay una cuestión curiosa del cerebro, mira alguna introducción, es que si tú, por ejemplo, estás en entornos cerrados, muy estrechos, tu visión interior tiende a cerrarse. Es muy diferente, a muchas personas les ayuda, a mí me ayuda, de golpe ir a espacios abiertos, donde yo pueda abrir el ojo, porque en el momento que abro el ojo, en el momento que abro todo eso, también mi mente se abre. Quiere decir, si tú tomas un cuaderno muy chiquitito, estás reduciendo mucho las cosas. Puede ser muy práctico, pero no es útil, ¿comprendes? Entonces buscas como una agenda, lo que sea, y pones lo que tienes que hacer al día siguiente. Lo escribes. No detalles demasiado las cosas. Quiero decir, si tú tienes que ir a visitar a un cliente por tu trabajo,
No hace falta que especifiques el trayecto, lo que tienes que hablar y demás. No, tengo que visitar al cliente tal. Esos detalles lo puedes hacer aparte en tu agenda de trabajo. Yo te estoy hablando de algo que tengas ahí concreto. Entonces tienes eso. O eres contable y dices, tengo que sacar los balances de la empresa tal, y no empiezas a pensar si tienes que meter papel impresora. No. Tengo esto, tengo que sacar mañana los balances de tal. Quiero decir, las tareas en grueso, las tareas de tu trabajo, pero tienes que reflejarlas. ¿De acuerdo? Tienes que reflejar todo, pero no simplemente eso. Tú has decidido adoptar un determinado hábito nuevo. Meditar, ejercicio, lo que tú quieras. Y lo tienes que poner. ¿Cuántas veces vas a meditar al día? ¿1, 2, 3? 1, 2, 3. Lo tienes que poner. Pero además, o si vas a entrenar, pues entrenar. O si vas a hacer lo que sea, lo tienes que hacer. Pero además vas a hacer una cosa que a lo mejor te va a parecer una barbaridad, pero no es una barbaridad. Y es lo siguiente, tú todas las mañanas, ¿cuánto tiempo inviertes en tu aseo? ¿15 minutos, 20, 30? No lo sé, el tiempo que inviertas. Ponlo, tienes que ponerlo. Ahora veremos por qué. Hacer la comida, ¿tú haces la comida al mediodía, o haces la comida por la noche, o comes fuera, o cómo lo haces? ¿Cómo haces esto? Lo pones el tiempo, porque eso ha invertido en tiempo. Quiero decir, también tareas repetidas como estas, las pones en una parte de las que, digamos, tienes que hacer en tu día a día, y en otra columna, si tú quieres, las que estás decidido hacer para mejorar tu vida, las cosas que implican una mejora de tu vida, porque tu aseo, lógicamente, implica una mejora de tu vida, aunque parezca que no, pero es así. Tu comida está ahí. Tú tienes a lo mejor tu agenda, incluso tu calendario de comidas, tienes que tener las cosas por escrito. Y aquí es donde está lo importante. Tú al ponerlo en marcha estás ya focalizando esto. Y en ese momento que focalizas ya te estás pensando, imaginando. ¿Te acuerdas de la postal atractiva que te decía que había que crear? El jinete tenía que crear para el elefante. Pues estás creándolo. Ya algo dentro se está poniendo en marcha. Algo dentro se está poniendo en movimiento, pero es que por la mañana, cuando tú tengas un guión no es un corsé, son las muletas, son lo que te permite apoyarte en algo. Y entonces va a pasar una cosa, esto es importante, no borres, si estás en una hoja de Excel, lo que has hecho. Busca la forma de tacharlo, nada más, o cambiar de color, lo que tú quieras. Yo utilizo una aplicación diferente, pero es porque yo soy así, me gusta, y en esa aplicación que yo tengo, según va borrándose las tareas que voy cumpliendo de la forma que te he dicho, hay otro sitio donde se va rellenando. Y cuando llegas al final del día, ves lo que has hecho. Es muy importante. Si has tachado todo, has tachado con una rayita discretamente, ves todo lo que has hecho. Y esto es clave, porque es otro chute de dopamina. Es otro activador de todo esto, es activador de ese engrasar todo esto. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de la época en que yo no hacía esto de esta manera, yo no lo hacía de esta forma, y muchas veces llegaba a las 8 o las 9 de la noche y decía, ¿qué he hecho en todo el día? Y tenía la sensación de que no habías hecho nada. Hasta que un día empecé a tomar nota de todo esto y dije, oye, no es para tanto el puñetero día, si es que se echó un montón de cosas. Y entonces, claro, de golpe te relajas, te sientes bien contigo, te sientes cómodo, que no has conseguido lo que quieres, ya, porque el cambio es difícil. ¿Que no has llegado donde querías? Ya, porque no es fácil, porque es así. ¿Que hay cosas que se han quedado en el tintero? Ya. ¿Por qué? Porque además yo, en mi estructura de trabajo, tengo una hora a la que termino. Punto. Esa hora se termina, se acabó. ¿Por qué? Porque haya hecho lo que haya hecho para el día siguiente. No me tengo que sentir culpable. ¿Por qué? Porque ya tengo todo esto. Y digo, pero vamos a ver, si no has parado en todo el día, si no has esto es un montón de cosas. Entonces, hoy hemos hablado de esta grasa que la llaman, este aceite que le llaman el circuito del coraje, que como digo para mí, pues es de la decisión, de la determinación, de lo que necesitas para superar las dificultades en tu vida. Y es algo que llevas dentro de ti, que quizás no sabías, pero que es algo que te va a ayudar. Cuando te pongas en marcha, cada vez te será más fácil ponerte en marcha, porque lo tienes dentro. Así que por hoy nada más. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.